La semana pasada, mi esposo nos trajo como palabra un tema un poquito difícil de comprenderlo porque no es muy, no siempre lo escuchamos, ¿no? La circuncisión. Entonces, hemos querido, creo que el Espíritu Santo ha creído que era bueno extenderlo un poquito para que en la riqueza de la palabra de Dios nos llene y lo podamos comprender mejor. Dijimos la semana pasada que nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia está regida por el Antiguo y el Nuevo Testamento. Testamento es lo que deja una persona para sus deudores, para su familia. En el Antiguo Testamento vemos la circuncisión literal, que era cortar en el miembro viril del hombre una telita que viene desde la concepción. Eso era Dios le habló a Abraham y le dijo que eso él lo iba a tomar como señal de pacto del hombre con Dios. Por eso el pueblo de Israel, todos los varones tenían que pasar por esta prueba. ¿Sabe que era algo doloroso? El miembro viril es una parte muy delicada. Había que esperar unos días para sanarse. Y bueno, eso daba pues la señal de que había un pacto con el Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, bueno, la señal del pacto, antes me iba adelantando, era de que Dios le dijo a Abraham: si ustedes me obedecen, guardan mis estatutos y mis leyes, serán mi especial tesoro, serán mi pueblo escogido. Yo los voy a cuidar, los voy a defender. Ese era el pacto de Dios con los hombres. Ustedes me obedecen, yo los bendigo. A veces nosotros entendemos no muy bien, porque creemos que yo recibo a Jesús en mi corazón, paso a ser parte del pueblo de Dios y Dios tiene la obligación de bendecirme, de cuidarme. Pero sépalo que el Señor pone condiciones, que no son difíciles. Eso se lo dijo a Abraham en Génesis 17. Vamos a recordarlo. En Génesis 17 Dios estableció el pacto con Abraham. Eso leímos la semana pasada. ¿No era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto? Siga el otro. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de gran manera. Siga. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. El 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendas bendiciones que Dios le ofrece a Abraham! Pero mire, las circunstancias de la vida de Abraham no eran muy buenas. Era un hombre de 99 años, bastante avanzadito de edad. No tenía hijos. No tenía hijo de él. O sea, naturalmente era como difícil. Pero como Dios es Dios sobrenatural, que Él se glorifica en lo imposible, aquí viene la fe. Humanamente tan difícil de creer por las circunstancias, pero si ya tenía 99 años, un hombre bastante mayor, ¿de qué descendencia me habla si no tengo ni un hijo? Así es como obra el Señor. Así es como Él actúa. Y nosotros, sus hijos, su pueblo, tenemos que aprender a creerle, aprender a conocer su naturaleza, cómo Él habla, muy diferente a nosotros. Por eso Él quiere que nosotros seamos gente de fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y de la convicción de lo que no se ve. Lo que se ve es muy distinto a lo que está en la realidad, en lo que Dios dice, ¿no es cierto? Ahora vamos al versículo 10 y 11. 10 y 11. Saltémonos un poquito. 10 y 11, hijo, por favor. Génesis 17, versículo 10 y 11. Primero el 10. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Efraín? ¿Se perdió? Bueno, mientras aparezca yo lo puedo leer en la Biblia, ¿no? Por eso es tan importante tener nuestra Biblia, porque estas cosas no son seguras. Nada en la vida es seguro. Solo el único seguro es el Señor. Bueno, vamos a leer el versículo Génesis 17, 10 y 11. A ver qué dice. Dice así: este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. 3. Es un pacto tripartito. Entre mí, dice Dios, tú y tu descendencia. Dios es Dios de generaciones. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esa era la señal. Esa era la señal del pacto. Veamos el 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Vuelve a repetir el Señor cómo se tendría que ser. Esa era la señal. Ese era el precio para poder entrar en pacto con Dios. Si no se circuncidaba, no entraba en pacto con Dios. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento, recordemos que en el Antiguo Testamento lo que regía era la ley. Cuando Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, estableció el Nuevo Testamento, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Ahora, en la gracia, la circuncisión ya no es en el miembro viril del hombre. Ahora es en el corazón. Recuerde, la semana pasada, el día domingo,
vimos de 3 personajes muy importantes que fueron personas que se hicieron la circuncisión literal. ¿Quiénes eran? Juan, Abraham, Juan el Bautista, ¿quién más? Jesucristo y Pablo. Mire, Jesús a los 8 días, como decía la ley, fue presentado al templo y ahí fue circuncidado. Era un bebé, él era un judío, tenía que pasar por ese ritual. Ahora, el apóstol Sojo ha tenido una linda revelación y él dice que toda la sangre que derramó Jesús en el transcurso de su vida, de su muerte, traía una bendición especial para nosotros. Dice que la sangre que fue derramada cuando Jesús fue circuncidado, esa sangre fue derramada ¿para qué? Para que en nosotros, en su pueblo, quede cortada la herencia de pecado, de perversidad sexual. Que quede cortado esos pecados que hemos venido arrastrando. Por eso, la sangre de Cristo tiene un poder muy grande. Cuando nosotros oramos y aplicamos el poder de la sangre de Cristo que fue derramado del prepucio de Jesús, entonces nosotros somos liberados y podemos liberar a nuestra familia de la maldición de la perversión sexual. Que ese es el pecado que está trayendo tanto dolor, como esclaviza a los seres humanos. Porque nosotros, cuando no sabemos esto, decimos, bueno, ¿y qué le pasa a Julana? Esta mujer tenía un buen esposo, lo traicionó, se fue con otro y ahora anda con otro. Esa mujer es pecadora. Pero no sabemos el trasfondo, hermano. No sabemos que ella trae una maldición generacional de pecado, de perversión sexual, y que ese pecado la tiene atada a la persona. Ese pecado la esclaviza. Y así la persona no lo quiere hacer, cae otra vez en esa falta. Qué tremendo, hermano, es saber, qué bueno es saber. Por eso yo le recomiendo, lea el libro del poder de la sangre de Cristo, para que nuestros ojos sean abiertos y aprendamos a orar, a considerar a las otras personas y no a juzgar. Amén. Bueno, entonces dice que en la gracia la circuncisión es en el corazón. ¿Para qué? Para hacer morir la antigua naturaleza pecaminosa que nosotros venimos arrastrando. Y vamos a leer cuáles son esas obras. Vamos a leer al libro de Gálatas 5, 16 creo que es. Porque a veces es un poquito, a mí se me hizo muy difícil entender cuando decía el que predicaba las obras de la carne. Yo decía, ¿qué es carne? Carne es la antigua naturaleza que nosotros hemos nacido. Porque cuando viene Jesús a nuestro corazón, ya hay la antigua, los restos de la antigua y la nueva naturaleza que viene a través de Cristo. Amén. Entonces dice aquí Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Siga. Porque el deseo de la carne, o sea, de la vida antigua, es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. O sea, dentro de nosotros hay una lucha.
la obra de la carne y las obras del Espíritu. Vamos a ver, a conocer esas obras. Dice, porque si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Siga, hijo. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, siga, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, siga, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, y miren el primer versículo, cuando nos dice que nosotros no debemos satisfacer las obras de la carne, sino hacerlas morir. Esa es la circuncisión de ahora, de la gracia. Hacer morir. No dice que otra persona lo haga, sino nosotros, no satisfacer. Porque ¿sabe cuál es el pecado más grande? Y la lucha que tenemos todos los seres humanos es que me gusta. Es que no le hago daño a nadie, aparentemente. Pero estas obras, todo esto es lo que hemos venido arrastrando de la antigua naturaleza. Ahí es donde nuestro corazón tiene que ser circuncidado, arrancado. Decir no, quiero, me gusta, pero no lo voy a hacer porque quiero que esa obra de la carne muera en mi vida para yo poder darle lugar al Espíritu, darle lugar a la vida del Espíritu. ¿Cuál es la vida del Espíritu? Vamos a leerlo aquí mismo. Siga. Mas el fruto del Espíritu, mire, lo contrario de las obras de la carne, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Siga. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, si nos examinamos nosotros y decimos, a ver, ¿por qué no tengo paz? ¿Por qué no aprendo a ser una persona con espíritu de templanza? Porque me gobierna la ira, me gobierna la violencia, lo que dice la obra de la carne. Yo eso tengo que hacer morir. ¿Y cómo la hago morir? Fácil. ¿Sabe que el Señor nos ha dado armas? Él no nos ha mandado al mundo a que nosotros veamos cómo nos defendemos. Una arma fuertísima para hacer morir las obras de la carne es el ayuno, es la oración, es el que yo quiera, el que yo renuncie, yo me dé cuenta. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que yo acuso al que está frente mío y no me doy cuenta que el problema soy yo. Siempre me estoy defendiendo, siempre estoy pensando que es el otro que tiene la culpa y ahí se arma la guerra. Y eso es lo que dice el Señor. Esa es la circuncisión que nosotros necesitamos como pueblo de Dios. Hacer morir. No es fácil, hermano, ni es algo así. Es un tratamiento, es una búsqueda de Dios. Lo malo nuestro, ¿sabe qué es? Es que yo nací así. Es que yo me parezco a mi abuelita. Ay, mi abuelita era de esas mujeres que si usted le decía una palabra, ella le contestaba el alfabeto completo. Y uno se vanagloria de eso. Estamos ciegos. Pero cuando viene el Espíritu Santo y decimos,
¿Sí se ha dado cuenta que muchos problemas de nuestra vida son por tonterías? Por bobadas. Después que hemos discutido, que hemos peleado, que nos hemos enojado, decimos, ¿qué me pasó? ¿Por qué? Pero es bueno que nos demos cuenta, porque al principio decimos, no, yo no tuve la culpa, el culpable fue él. Y ese es el problema. Mientras nosotros acusemos a la otra persona, no vamos a nunca poder hacer morir las obras de la carne. Nuestro corazón no va a poder ser circuncidado, no va a poder ser cambiado, no va a poder ser sanado. Miren, por ejemplo, Pablo, el mismo que escribe el libro de Gálatas, era un hombre muy malo, era un hombre fariseo de fariseos, un maestro muy religioso, cuidaba la ley tremendamente. Él fue el que instó al pueblo para que maten a pedradas a Esteban. Dice la Biblia que él consintió y bajo sus pies cayó la ropa de Esteban cuando fue apedrado, porque él era el que agitaba. Sí, denle, estos cómo va a creer, se van contra la ley, porque ese era el problema. ¿Por qué Jesús se fue contra la ley? Porque Jesús dijo, ama a tus enemigos. Porque Jesús dijo, perdona. ¿Cuántas veces, maestro? 70 veces 7. La ley decía, ojo por ojo y diente por diente. Si te matan, mátalo. Pero Jesús dijo, no. Mas yo os digo, dijo Jesús. Entonces, ¿pero cómo fue que Pablo cambió? Vamos a ver rapidito Hechos 9. Dice Saulo, que era Saulo su nombre, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hasta ahí nomás, hijo. Nos vamos a parar ahí. Mire, Pablo, la ley la usaba mucho el religioso. Por eso nosotros tenemos que tener mucho ojo. Yo, personalmente, yo no digo, me dice usted es religiosa. Yo no soy religiosa, yo soy cristiana, diferente. ¿Ya? Hay mucha gente que le dice a usted, es que ustedes los de su religión. Yo no tengo religión, yo tengo a Cristo, que tengo una relación con Él. Porque la ley, el que es religioso, está todavía regido por las obras de la ley. Juzga, condena, maltrata. Ese es un religioso. Siempre se está fijando en los defectos del otro. El religioso es aquel que cree que la santidad está por fuera. Que si me pongo el vestido largo, que si nunca me corto el pelo, soy santo. No. ¿El corazón está dentro o está afuera? Está dentro. La circuncisión es
dentro de nuestro corazón. Y el cambio viene de adentro hacia fuera. Amén. Entonces, Pablo, él era un hombre muy religioso y defensor de la ley, que perseguía a los cristianos. Y Jesús tuvo que presentársele, tuvo que tener un encuentro con él. Tuvo que derribarlo de su caballo, que la Biblia no es literal, la Biblia es simbólica. Derribar de su caballo significa simbólicamente que le derribó sus argumentos, todo lo que él tenía en la mente, sus pensamientos legalistas. Cuando vino la luz de Cristo, se desvanecieron. Se le cayó todo, sus pensamientos y como su forma de actuar. ¿Y cómo él respondió cuando Jesús le habló? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la respuesta que nosotros necesitamos decirle al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo me ves tú? ¿Qué debo cambiar? ¿Cuántas cosas malas hay en mí todavía? Entonces el Señor lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y usted y yo nos vamos a dar cuenta que el problema no ha sido tanto la otra persona. A veces el problema somos nosotros. Una vez hubo un encuentro de varones y un hermano se fue al encuentro. Antes de que se vaya al encuentro decía: por favor, me llevan a mí, pero la siguiente semana me llevan a mi esposa. ¿Por qué? ¿Quién aguanta ese diablo en la casa? Se fue al encuentro, regresó del encuentro y dio testimonio. Dijo: hermanos, quiero que venga mi esposa para acá. Perdóname, mijita, el diablo he sido yo. En el encuentro se dio cuenta que el diablo no era ella, el diablo era él. Gloria a Dios, porque fue confrontado con sus defectos. Y ese es la única manera de que en nuestra vida haya cambios, hermano. Es cuando nosotros le permitimos al Señor que circuncide nuestro corazón, que cambie todo eso. Por eso nuestra oración debe ser, a mí me encanta esa alabanza: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pone en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Esa alabanza tiene una letra muy hermosa porque es nuestra necesidad. Necesitamos ser renovados. Mire, ahora la situación nuestra de hace un año, más de un año, cambió. Cambiaron las cosas. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción a lo que está ocurriendo? Nos vuelven a confinar. De mañana no podemos salir. Pero ¿cómo yo lo tomo? Si soy una persona que todavía las obras de la carne me gobiernan, voy a comenzar a renegar. ¿Pero qué gobierno? ¿Cómo va a ser posible que no otra vez? ¿Y yo qué hago en la casa estos 2 días? ¿Cómo voy a estar encerrado? Pero si usted es una persona que ha permitido que el Espíritu Santo le circuncide el corazón, va a decir: Señor, gracias. Tú sabes lo que haces. Voy a aprovechar estos 2 días para conversar en mi casa, para tener una buena relación. Porque mire, ¿cuál es el problema? La falta de comunicación entre padres y hijos, entre esposo y esposa. Peor ahora con el celular. Todo el mundo agarra un celular, nadie conversa con nadie. Las niñas tienen la tablet. El otro tiene ¿cómo se llama? El juego. Todo el mundo está aislado. Aprovechemos estos días, hermano, para hacer un alto y decirles: hijos, por favor, dejen ese celular un rato, vengan acá.
quiero conversar con ustedes. Escúchenme. Quiero que ustedes me digan en qué yo he fallado. ¿Cómo me ven ustedes? Ay, papito Dios, de que le van a mandar bala, se la van a mandar. Pero eso es necesario para que haya sanidad, para que el hijo, porque a veces el problema nuestro que hemos creído, que yo soy mamá y a mí me obedecen y a mí se me callan y a mí no me protestan. Eso era antiguo, hermano. Ahora, la nueva educación dice, aunque no lo hace, que hay que tener comunicación con los hijos y ponernos como padres, no en el nivel de autoridad que tenemos con nuestros hijos, más bien bajémonos. Y yo le digo, usted me dirá, bonito es predicar, lo duro es vivir. Yo lo viví. Cuando nosotros recién nos convertimos, ya mi esposo, mis 4 hijos, nadie nos enseñó la necesidad económica. Que llegaba el domingo y mi esposo decía, mi hija, yo no tengo para el almuerzo, le quedémonos ayunando. Le pedíamos la llave al pastor y nos quedábamos. Y ahora sí, ¿qué hacemos? No sabíamos cómo se hace un ayuno. A ver, hijos, comenzamos nosotros. Dígame, ¿qué es lo que a usted no le gusta de mí? Ay, hermano, aguantar como burro en aguacero. Mamá, usted es así, usted es asado, usted es cocinar. Muy bien. Papá, sí, pero les damos el tiempo para que se desahoguen. Y después que ellos hablaban, decíamos, perdónenos, hijos. Es verdad, ustedes tienen la razón. Ahora déjeme decirle, usted también es un malcriadito, rebelde. Perdonémonos. Perdóneme, mamá, perdóneme, papá, perdóname, hijo. Nos abrazábamos, orábamos y así el Señor nos fue sanando. Porque le dimos la oportunidad que ellos hablen. Y en estos días se lo puede hacer en la casa. Porque ya no hay la presión. Ay, que tengo que a las 8 irme para allá, a las 10 hacer lo demás acá. Ay, no lo tome al confinamiento como un castigo. Tómelo como una oportunidad. Que usted hasta necesita descansar, porque hay gente que trabaja muchísimo, se hace adicta al trabajo, ya no quiere pasar en la casa. Pero tómelo de parte de Dios y pruébelo lo que yo le digo, y usted va a ver cambios. Dele oportunidad, deje que Dios trate en esa área. Entonces, Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Pero él siempre lo repite cuando él da su testimonio. Pero no fui rebelde a la visión, dice él. O sea, cuando Jesús lo confrontó, él no se comenzó a defender. No comenzó, es que yo soy así por fulano. No, Señor, ¿qué quieres que haga? Esa debe ser nuestra actitud. Cuando la palabra nos confronta. Cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra nos confronta. Por eso es que no hay cambio en nuestra vida, porque ni siquiera la leemos. Nosotros deberíamos tener una costumbre, saber que la palabra es la comida, así como la comida. Leerla, escudriñarla, y esa palabra nos va a confrontar. No, es un espejo donde yo estoy viendo que no he sido tan santa, que no he sido tan buena como me he creído. La palabra me dice otra cosa. Entonces eso tiene que llevarme a mí a un cambio. Mire, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inciertos. No sabemos qué va a pasar de aquí a un mes. No lo sabemos. Pero sí sabemos que el Señor no cambia, que Él está ahí para ayudarnos, y que si Él me da un mes más de vida, tengo que aprovecharlo para hacer un acto de conciencia, un autoexamen, para decirle, Señor, circuncida mi corazón, muéstrame, hazme ver tú
No quiero que me lo digan otros, porque ay, hermano, cuando alguien nos dice que sea la mujer, que sea el marido, peor. Pero cuando la palabra nos confronta, hermano, esa tiene que producir un cambio. El cristianismo no es religión, el cristianismo es cambio de vida. Amén. Nosotros no es que somos cristianos aquí dentro de la iglesia y afuera, no. El cambio tiene que verse en todos los lugares, porque le hemos permitido al Señor que nos circuncide, aún en nuestro carácter, hermano. Dijo Pablo, si el comer carne le hace pecar a tu hermano, no lo comas. ¿Qué significa eso? Que hay cosas que para mí son buenas, pero para otros no son buenas. Pero como yo amo a mi hermano, no le voy a molestar. ¿Por qué? Porque no quiero que se aleje. Porque quiero que él siga mi ejemplo y diga, me gusta su forma de ser. Quiero. Qué bueno sería esto, hermano. Entonces, esa es la circuncisión. Y recuerden que no es fácil. En el libro de Hechos vemos que Pablo, cuando él se convirtió y dio sus pasos, que no fue de la noche a la mañana. La Biblia dice que él estuvo 14 años aprendiendo. Porque el primer paso para la circuncisión es la humillación. Porque cuando aquí le dice que temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga yo, que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se dirá lo que debes de hacer. Sigue el otro hijo. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas no vieron a nadie. Siga. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veían a nadie. Así que, llevándole por la mano, lo metieron en Damasco. Siga. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué estaba haciendo? Ayunando, no comió, dice. Siga, el 11. Bien. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías. Y él le respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Ya no estaba sino en oración, en el ayuno. Siga. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? He aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ahí nomás, mire, el tratamiento, la circuncisión de Pablo comenzó tratando su área más difícil. ¿Sabe cuál era? El orgullo. Porque él era un hombre que tenía poder, tenía autoridad, era educado, era fariseo, conocía la ley. Pero como el Señor lo conoce, le dijo, anda donde este hombre llamado Ananías. ¿Sabe que Ananías es un discípulo que nunca más se lo nombra en la Biblia? Y él tenía miedo. Él había escuchado que Pablo mataba a los cristianos. Porque cuando Dios nos da órdenes, nosotros lo primero que pensamos es humanamente, ¿cómo lo hago? Pero recordemos que el Señor es el que conoce
a todos y sabe. Entonces dice que lo humilló. Anda, donde Ananías. Él va a orar por ti para que recobres la vista. Ese era el tratamiento, el primer paso, la primera obra que tenía que hacer en la nueva vida de Pablo era tratar con su orgullo, tratar con su altivez. Pero Pablo fue tranquilo. El que tenía miedo era Ananías. Entonces, una de las obras de la carne que es muy peligrosa es el orgullo. Es el creer que yo sé todo. Es el creer que yo siempre tengo la razón. Eso no nos permite, nos enceguece, no nos permite ver las virtudes en la otra persona, nos hace ser egocentristas, nos hace ser dominantes. Y allí le costamos más a Dios. No, cuesta más para nosotros. No, el Señor tiene que seguirnos poniendo en prueba y otra prueba hasta que entendamos el mensaje. Así que las pruebas vienen de Dios para nosotros cambiarnos. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros, esa es la circuncisión que necesitamos. Ese es el cambio que el Señor quiere para poder depositar en nosotros todo lo que Él tiene. Escuché una prédica que decía una persona que murió, fue al cielo y el Señor lo llevó a un lugar de unos cuartos inmensos y Él le dijo: ¿qué tienes ahí? Le dijo: estos son los regalos, los obsequios que tengo para ustedes. ¿Pero por qué no nos ha dado? Porque no obedecen, porque ustedes no quieren. Yo les ofrezco y ustedes lo rechazan, lo cambian por cosas vanas, por placeres momentáneos, porque ese es el mayor problema en los hogares, ahora y siempre, pero ahora con mayor razón, de que el hombre se encuentra por ahí, que de esas sobran, hermano. Mujeres regaladas hay por montones. Y el hombre cae, porque dice la palabra que el espíritu de ramera seduce a un hombre y lo hace poner como bocado de pan. ¿Se lo ve? No importa lo experimentado que sea, no importa. Eso es un demonio fuerte, pero el hombre se cree: qué guapo que soy, irresistible, pero miren qué belleza de hombre, pobre inocente. Entonces, hermanos queridos, ese es uno de los mayores problemas que hay en la humanidad, y los problemas, por eso se destruyen los hogares, porque no hay un conocimiento de la palabra, porque no hay, aún en la iglesia, hermanos, no hay una verdadera circuncisión en nuestro corazón. No queremos perder, siempre queremos ganar, y así no se ganan las batallas. La batalla, recuerde que la vida cristiana es un camino no de velocidad, sino de resistencia. Me da pena cuando escucho a la gente que dice: yo cantaba, yo oraba, yo ayunaba. Ese es el espíritu del Abba. Yo quiero decir: todavía lo hago, Señor, y cada día lo hago con mayor gana, porque dice la palabra: todo aquel que persevere será salvo. Este es un camino de resistencia. Por eso hay mucha gente que se inscribe en la carrera y en la mitad del camino se va quedando. Se dejó atrapar por la tentación. Las obras de la carne lo atraparon y se lo llevaron y lo sacaron de los propósitos de Dios. Y junto con una persona se va la familia, se va la generación, entra la maldición por decía un predicador, por un pedacito de carne.
tremendo. Nosotros, hermanos, esa debe ser nuestra oración. Yo le invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Si este mensaje ha sido de bendición y edificación para tu vida, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos sigas en nuestra página de Facebook como Ministerio Apostólico y Profético Jerusalén. Si quieres contactar con nosotros, nos puedes dejar tu comentario o mensaje privado en nuestra página. Ponemos a disposición nuestro correo electrónico y número de WhatsApp para mayor cercanía. Dios te bendiga.